En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En el libro de Apocalipsis, si ustedes quieren abrir conmigo Apocalipsis capítulo 2, les digo los textos que vamos a leer. A cada iglesia termina con este mensaje. En el versículo 7 de la iglesia de Éfeso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego en el verso 11 dice a la iglesia de Esmirna: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y en el versículo que sigue, el versículo 17 ahora, del mensaje de la iglesia de Pérgamo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Luego en el verso 29, cuando habla la iglesia de Tiatira, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, el versículo 6, cuando habla a la iglesia de Sardis, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego en el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hablando a la iglesia de Filadelfia. Y cuando termina en la iglesia de Laodicea, dice otra vez: el que venciere, el verso 21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos poner toda la atención para recibir el mensaje. El que tiene oído para oír, escuche lo que el Señor dice a la iglesia. Ponga atención a lo que el Espíritu dice. Anhelo que esta mañana podamos atender a este llamado que el Señor nos hace, que el Espíritu nos hace. No nos llama solamente para que estemos en un culto, nos llama para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Confiando en el Señor, lo podemos hacer. Hoy quiero hablar de la vida del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y vamos a mirar cómo operó el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y si el Espíritu Santo no hubiera intervenido en la vida de la iglesia, no habría iglesia hoy. Ninguno de nosotros seríamos redimidos. No había iglesia. No se hubiera cumplido lo que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La venida del Espíritu Santo fue el inicio de la gran comisión. Somos redimidos porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros participaríamos en las bodas del Cordero, como lo dice la palabra de Dios. Hay una parábola con la cual el Señor nos introduce a
a ese día especial. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Él nos llama la atención de que ha preparado un momento especial para nuestra vida que disfrutemos por la eternidad. Como nos dice Apocalipsis capítulo 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso ese que está en la parábola no estaba vestido de bodas. Creyó que era algo igual a lo demás. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, no participaríamos en las bodas del Cordero. Pero un día estaremos participando en las bodas del Cordero. La mesa está preparada. Todo está listo. Espera que los invitados lleguen. Y cada uno de nosotros iremos llegando vez tras vez, pero con vestidos adecuados, como lo dice el pasaje que acabamos de leer. Jesús había prometido que enviaría otro consolador, como lo vimos la vez pasada. Lo enseñó allá en el último mensaje que dio a sus discípulos en el cenáculo, que enviaría otro consolador a la tierra para que estuviera con nosotros para siempre. En Hechos 1, del 1 al 8, está la continuación de eso que el Señor hizo y que narra en ese caso el Evangelio según San Lucas, que es el primer tratado. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Ahí está la parábola de la oveja perdida. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta la incongruencia de los discípulos? El Señor les está hablando que les va a enviar la promesa. Y ellos no están preocupados porque Dios cumpla su promesa, sino si ellos van a disfrutar del reino de Dios. Están más preocupados en ellos que en lo que Dios quiere hacer. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego sigue narrando lo que pasó esos días. 120 se fueron al aposento alto para orar por 10 días, esperando la promesa que el Padre había señalado que se cumpliera. Y cuando llegó el día de Pentecostés, Israel tenía la costumbre de reunirse los varones 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Y nadie debía de presentarse allí con las manos vacías. Así que en ese tiempo vino mucha gente para celebrar la fiesta de Pentecostés, después de la Pascua. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Señalen esa palabra: sobre cada uno. Y fueron todos. Mire las dos palabras: cada uno y todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fue el día de la inauguración de la iglesia. ¿Quién hizo posible que la iglesia naciera? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, no habría iglesia. Tú no estarías aquí, yo no estaría aquí. Yo no habría sido redimido, tú tampoco. Yo no estaría invitado a las bodas del Cordero, tú tampoco. Yo no podría disfrutar de la vida eterna, tú tampoco. El impacto en los judíos que habían llegado a Jerusalén fue tremendo. 14 naciones, ustedes pueden leer, seguir leyendo el capítulo 2, del verso 5 en adelante. Y luego Pedro se levantó y predicó un sermón que hizo un impacto tremendo. Hizo impacto en los que oyeron. De tal manera, como leía mi hermano Pablo hace un momento, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con nosotros, con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la vida de la iglesia primitiva. Comienza ahí. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Lo que dice la Biblia. ¿Perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. No era un club, era una familia. Estaban en comunión unos con otros. En el partimiento del pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y celebraban, conmemoraban la muerte de Cristo con lo que llamamos la cena del Señor. Y perseveraban en las oraciones.
Qué bello fue este viernes pasado. Un gran número de personas nos acompañaron a la oración. Sé que muchos de ustedes no pudieron venir porque tienen trabajos, porque tienen que atender a la oficina, por muchas cosas. Y está bien, estábamos diciéndoles, si no pueden venir, por lo menos allá en su casa oren. Espero que lo hayan hecho. Pero fue hermoso el momento de oración que tuvimos. Los que están aquí saben el momento precioso, recordando la muerte del Señor, con la cena del Señor. Recordamos un tiempo hermosísimo. Y sobrevino temor a todos, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hasta vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, entre ellos no había necesitado. Porque con pasión, con amor, los hermanos cuando sufrían que alguien estaba necesitado, ¿qué hacían? Hacían todo lo posible para que estuviera bien. Por eso, gracias por haber orado y por haber colaborado económicamente con mi hermano Víctor y su familia. Recibieron el exilio en los Estados Unidos. No entraron de contrabando. Tuvieron que viajar todo ese tiempo porque no tenían visa para ir a ninguna parte. Pero llegaron, y cuando llegaron allá, donde tenían que llegar, en la frontera con México y Estados Unidos, se presentaron a las autoridades norteamericanas y les pidieron exilio. Estuvieron 2 días quietos, no se podía mover, pero al final los Estados Unidos, las autoridades le dieron el exilio y fueron recibidos y viven allá tranquilos, legales, como esperábamos que fuera. No era fácil, pero ellos creyeron. Nosotros creímos y los acompañamos. Con Dios todo es posible, aleluya. Lo que para los hombres parece imposible, para Dios es posible. Hermanos, sigue diciendo, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y sucedía algo, había impacto en la sociedad, había impacto en Jerusalén. ¿Qué decir? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Jerusalén estaba conmovida por esa vida de esta iglesia naciente. Así nació la iglesia y así perseveró durante su vida. Yo quiero decirles, yo nací en la vida cristiana hace 62 años en una iglesia así. Y allá está mi hermana que sabe lo que vivimos. Tú eres parte de nosotros desde muy niña con tu familia. Qué hermoso tiempo que estábamos. Comíamos juntos, salíamos a paseo juntos, salíamos a retiro juntos. No había ningún extraño. Nos conocíamos, nos amábamos, disfrutábamos. Yo nací en medio del fuego del Espíritu Santo. Les contaba a los hermanos que un día estábamos en oración. Un grupo ahí en el barrio Centenario, donde nacimos, estaba la iglesia, un barrio pobre. Pero estábamos nosotros ricos de fe en el Señor. Estábamos en oración una mañana. Teníamos un retiro de ayuno y oración. De repente era un teatro, un antiguo teatro que nos permitieron alquilar porque no tenían cómo sostenerlo.
lo alquilamos. Entre todos pagábamos el alquiler, todos los gastos. Mientras estábamos orando, comenzaron a golpear a las puertas de a la calle, y golpeaban, pero duro. Entonces yo me paré para saber por qué golpean, ¿no? Tal vez alguien que quiere entrar, que está cerrada la puerta. Y cuando abrí la puerta, bastantes estaban afuera. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede acá? Dije, ¿por qué, señores? Porque hemos visto que ustedes se están quemando. No sé por qué decían eso. Le dije, miren, no hay nada de lo que ustedes dicen. Vimos lenguas de fuego que salían por la puerta, por el piso, y creíamos que estaban muriéndose. Ese fue el ambiente en que yo nací. Cuánto anhelo que vuelvan esos días. El Espíritu Santo está listo para derramarse. El Espíritu Santo está listo para estar con nosotros. Y que seamos una sola familia. Es bienvenido el que se fue y el que nunca ha llegado también. Y la puerta de atrás estará cerrada para que nadie se vaya. Dígale a su hermano, vamos a cerrar la puerta de atrás para que nadie desaparezca. Todo el que llega, quede y siga adelante para que podamos caminar juntos y ver a Colombia en medio de las crisis que vienen. No es a través de la política, que está bien los que quieren participar de ello, pero los que tienen la respuesta no son los partidos políticos, es el pueblo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No el gobierno, no el Estado, no el rey, no el soberano. ¿Quiénes somos la luz del mundo? Nosotros. Dígale a su hermano, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Para traer luz en medio de un mundo de tinieblas. Y Jesús no solamente dijo eso, dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? No solo para dar sabor, sino para evitar la corrupción. Quizás tenemos que preguntarnos qué pasó con la luz y con la sal. La sal está en el salero. De nada sirve la sal en el salero sino cuando se vierte sobre aquello que se puede corromper. De nada sirve la luz puesta bajo el almud, bajo la mesa. Hay que ponerla encima para que alumbre. Que esta iglesia alumbre con la luz de Cristo, aleluya. Donde quiera que estemos, alumbremos para la gloria de Dios y sirvamos de sal de la tierra. Qué desafíos los que tenemos, hermanos míos. Pero así nació la iglesia. En América Latina, así nació la iglesia en América Latina. El siglo pasado fue un siglo, desde el comienzo, muy especial. Empezó por un grupo de hermanos que creyeron este pasaje, creyeron Hechos capítulo 2. Creyeron todo el mensaje del libro de los Hechos y querían ver todo lo que se repitiera, todo lo que está escrito del libro de los Hechos, porque ellos creían que el libro de los Hechos eran los hechos del Espíritu Santo. Todo. No sé cuántos leyeron el libro de los Hechos, pero si van mirando vez tras vez, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo actuó, el Espíritu Santo se manifestó. Vez tras vez el Espíritu Santo es el personaje, no son los apóstoles, los importantes. El importante es el Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia el pastor no es el importante, los ancianos no son los importantes, los pastores no somos los importantes. El importante aquí es el Espíritu Santo, y es a quien debemos darle gloria y honra y alabanza por los siglos de los siglos y dejarnos guiar por Él, dejarnos llevar por su gracia, por su amor.
Hubo tanto impacto en la iglesia que era una iglesia que tenía que vivir en integridad. Les voy a leer un episodio que tal vez lo leyeron, pasaron por alto y no se acuerdan. En el libro de los Hechos, capítulo 5, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo, vendí por tanto, trajo una parte. Sigamos leyendo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras a quién? No a los apóstoles, al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Declarando sencillamente que el Espíritu Santo es Dios también. Y sigue diciendo la historia. Al oír a Ananías estas palabras, cayó. ¿Y qué pasó? Expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ya dijo sí. Se había confabulado con su esposo para mentir. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y ella murió también. Es decir, era tal la integridad que había en la iglesia, que nadie se atrevía a mentir, ni engañar. Nadie. Querían vivir en pureza con el Señor. Otro pasaje interesante de los Hechos capítulo 6. Había un problema entre los hermanos, porque la iglesia acostumbraba a traer comida para los pobres, como en ese tabernáculo de la fe hemos acostumbrado. Solo que hace un tiempo esa canasta que está afuera mantiene vacía. Pasan y ni siquiera se dan cuenta que hay una canasta afuera. Algunos tal vez piensan que es para basura. No, la canasta es puesta para traer de lo que Dios nos ha dado, para darle a los que no tienen. Permanentemente están llamando personas que las apoyemos con mercado, porque no tienen que comer. Y gracias a Dios por los que por un tiempo lo hicieron, pero últimamente se ha olvidado. Había murmuración, dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, que es lo que se llamaron los diáconos. 7 varones. Diácono significa siervo, servidor. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Imagínense, para distribuir los alimentos, ¿a quién había que buscar? Léalo, leamos otra vez. ¿Qué características debían de tener los que repartían los alimentos?
los que repartían la papa, la yuca, el arroz y todo, no los predicadores. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Hermano, aspirar a un ministerio dentro de la iglesia requiere ser lleno del Espíritu Santo. Requiere tener buen testimonio. Requiere sabiduría de Dios. Y los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la enseñanza de la palabra. Y ellos se encargan de eso, de la oración y la palabra. Agregó la propuesta a toda la multitud y eligieron en primer lugar a Esteban, que era ¿qué? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe también, igual, todos ellos, los tres, los siete, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice, le impusieron las manos y los dedicaron a esa labor de servir al Señor. Dios quiere usar a cada uno de los que estamos acá. Todos somos llamados, como hemos aprendido en días pasados, a servir. Fuimos llamados ¿para qué? Para servir. Y como dije en el mensaje, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Yo fui llamado como Cristo. Cristo, siendo Dios, se hizo siervo. Cristo, siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos. Cristo, siendo Dios, siempre estuvo dispuesto a servir. Y vez tras vez, el Señor les enseñaba a sus discípulos que el mayor no es el que se sienta a la mesa, sino el que se ciñe la toalla y sirve. Dígale a su hermano, hermano, Dios nos llamó para servir. Todos hemos sido llamados a ser servidores. En cualquier área que vivimos, en cualquier ministerio. Esas tres cualidades son las mínimas que Dios pide para el ministerio. ¿Cuáles son las tres? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Hay muchas formas, pero voy a mencionar una principal. Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. El secreto para ser lleno del Espíritu Santo es obedecer a Dios. ¿Dicen amén? No es fácil. Pero esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que vive para obedecer al Señor. Como lo hemos dicho, un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. La Biblia, en los Hechos del Espíritu Santo, en este libro, nos sigue hablando de todo lo que aconteció. Ustedes saben que el primer mártir de la iglesia, ¿quién fue? Esteban, que fue uno de los diáconos. Tenía la sabiduría del Espíritu Santo. Tenía la llenura del Espíritu Santo. Tenía buen testimonio. Y estaba para compartir el Evangelio. Y por compartir el mensaje de Cristo,
Lo apedrearon y lo mataron. ¿Se acuerda la segunda persona que miramos ahí? ¿Cómo se llamaba? No, Felipe. Escogieron a Esteban y a Felipe. Ya lo leímos en Hechos capítulo 6. ¿Qué hizo Felipe? Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Toda esa ciudad de Samaria fue tocada por el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. No se espera que alguien esté dispuesto a servir, a ser hijo de Dios, si no vive lleno del Espíritu Santo. Sigue diciendo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no se recibe con el bautismo. Puede ser antes, puede ser después, pero es una experiencia diferente. Tenemos que hacer pacto con Dios por el bautismo, y algunos ni siquiera se bautizan. Ni siquiera quieren hacer pacto con Dios. Si hay aquí algunos que me escuchan, que todavía no han dado el paso del bautismo, no es mi enseñanza, es la enseñanza del Señor. Ya los bautizados, ¿qué necesitan? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Obedeciendo. Y sigamos mirando el caso de Pablo o de Saulo de Tarso, antes de leer este pasaje. ¿Recuerdan que Saulo había participado en la muerte de Esteban? Y luego tenía autoridad para ir por todas partes, arrasando la iglesia, matando a los cristianos, a los que llamaban los del camino. Tenía cartas. Asolaba a la iglesia. Corrió el nombre de Saulo entre los cristianos y todos les tenían pavor a Pablo, a Saulo. Se llamaba Saulo, después el nombre es Pablo. Pero un día, yendo camino a Damasco, el Señor se le apareció del camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, cayó de rodillas y dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando usa él la palabra Señor, sabía lo que significaba. Era el Kyrios, la máxima autoridad. Reconoció que ahí estaba enfrentándose no a un líder religioso, sino a aquel que había hecho los cielos y la tierra. Dios le dijo: levántate y te van a llevar a un lugar donde vas a estar. Se levantó, porque es que es interesante, cuando uno se convierte, debe estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiere. ¿Qué quieres que haga?, pregunta Saulo. Levántate y te diré lo que debes hacer. Una vez que somos del Señor, ¿estamos para qué? Para obedecer a Jesús. Y luego, más tarde, Dios le dijo a Ananías: vaya. Ananías no quiere ir porque había oído tantas cosas de este hombre que tenía temor. Pero por fin Ananías se convenció. Dios le habló, el Espíritu Santo le habló. Fue entonces Ananías y entró a la casa
y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y que y sea lleno del Espíritu Santo. Siempre cuando alguien se convertía, tenía que hacer pacto con Dios con el bautismo y ser lleno del Espíritu Santo. No se percibía que hubiera un cristiano que no fuera lleno del Espíritu Santo. Miremos otro. Al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego al final dice el verso 31 de ese pasaje: entonces las iglesias tenían paz porque no era que los persiguiera, que los perseguía se había rendido a Jesús. En Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿qué? Fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está presente en la vida de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia, en el extendimiento del reino de Dios. En toda la iglesia no se podía hablar de la iglesia sin que el Espíritu Santo estuviera presente. Más adelante hay otro episodio. En el capítulo 10 hay un centurión que se llama Cornelio. Un hombre era temeroso de Dios, junto con toda su casa, y hacía limosnas al pueblo siempre. Si leen el capítulo 10 de los Hechos, en la introducción, ¿se dan cuenta? Él estaba en oración, y un ángel del Señor se aparece y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia del Señor. Ve a Cesarea. Allá hay un hombre que se llama Pedro. Está listo, llámalo, porque él te dirá todo lo que tienes que hacer. Si ustedes leen el capítulo 10, hay toda una historia hermosa que no voy a demorarlo. Más bien les animo a que lo lean. Solo llegar al punto especial. Vino Pedro y llegó donde estaba Cornelio, y lo que hizo fue hablarle de Jesucristo. Le habló del Señor. Y mientras que Pedro hablaba de Cristo, el corazón de los que estaban con Cornelio en la casa se abrió. El Espíritu Santo abrió su corazón. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Siempre el don del Espíritu Santo está presente. Siempre, siempre. Hermanos, ¿cuánto necesitamos volver a recordar? Por eso les he animado a que lean los Hechos del Espíritu Santo. Ese libro especial, tan especial, tan hermoso. Hay otro episodio que es en Antioquía. La mano del Señor estaba sobre ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, habla de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo. Todos los mensajeros eran ¿qué? Esteban lleno del Espíritu Santo, Felipe lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno del Espíritu Santo, Bernabé lleno del Espíritu Santo. Y una gran multitud fue agregada al Señor,
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole él le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año de la iglesia y enseñaban a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí quiero decir por qué voy hasta esa parte. No hay cristiano si no está lleno del Espíritu Santo. Se les llamó cristianos. ¿Sabe por qué? Porque como Jesús fue lleno del Espíritu Santo y anduvo en el poder del Espíritu Santo como lo vimos hace 8 días. Yo recuerdo, era 1988, 89. Yo era presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. De repente en oración tuve un palpitar en mi corazón que a los cristianos, que a los seguidores de Jesús o que a los evangélicos se les cambiara el nombre, no se les llamara como evangélicos, sino cristianos. En ese tiempo no se le llamaba evangélicos a los evangélicos, cristianos. Y tenía alguna referencia con algunos periodistas y enviaba comunicados de prensa. Fue parte de mi trabajo como presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Y yo siempre decía, los cristianos decimos esto, los cristianos decíamos esto. Hasta algunos me decían, es que no somos cristianos, somos evangélicos. Yo tenía que explicarles por qué les decía que somos cristianos. Dentro de esa experiencia les voy a explicar por qué. Dentro de esa experiencia, el CELAM de la Iglesia Católica tuvo una conferencia en Bogotá. Y me invitaron como presidente de la Confederación Evangélica para que hablara. Cuando el presidente del CELAM llegó el momento de presentarme, dijo, yo quiero decirles algo que nunca lo hemos hecho, pero he invitado a un cristiano para que nos hable a los católicos. Eso era, no se entendía como un cristiano que les hable a los católicos. Así nos conocieron, así empezó. Hoy en día esa expresión se popularizó, no la esencia, por lo menos la expresión. Ya cuando hablan de cristianos, diferencian de los católicos romanos. Cristianos somos los evangélicos. Pero ¿sabe por qué yo quería que nos llamaran cristianos? Porque yo quería que los cristianos o los evangélicos viviéramos como Cristo. ¿Sabe por qué llamaron a los cristianos, a los discípulos, cristianos en Antioquía por primera vez? Porque cuando veían a un cristiano era como ver a Cristo. Sabían quién había sido Cristo, habían oído quién era Cristo, amaban como Cristo, servían como Cristo, perdonaban como Cristo, en todo se parecían a Jesús. Y mi sueño era, y ha sido siempre, y sigo luchando con eso en mi corazón. Yo espero que el Señor en su gracia lo haga en estos días. Que cada evangélico, cada discípulo sea como Jesús. ¿Se acuerdan que no solamente el Señor nos creó para adorar a Dios, nos creó para ser de la familia de Dios? En lo que leímos recientemente en 40 con propósito. La tercera propósito de Dios, ¿cuál fue? Ser como Cristo. Hemos hablado de eso de muchas maneras. Ser como Cristo. Hermanos, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? Levanten los que están en Cristo. ¿Cómo debemos andar? Como Él anduvo. En integridad, en amor,
En fe, en todo ser como Jesús. Por eso comencé a proclamar que los evangélicos, más que evangélicos, éramos cristianos. Me inspiró esta iglesia, la iglesia de Antioquía, que a los discípulos lo llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados a predicar el evangelio a otros lugares, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién envió a Pablo y a Cornelio? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, y los discípulos estaban llenos de gozo y ¿de qué? Y del Espíritu Santo. Lo que yo quiero es que veamos que continuamente la iglesia siempre estaba llena de qué? Del Espíritu Santo. Siempre estaba llena. Y vamos a capítulo 15, versículo 28. Cuando hubo problemas en la iglesia porque los cristianos, los discípulos no se circuncidaban y no cumplían las leyes que los judíos tenían que cumplir. No eran mesiánicos, como se llaman hoy. Hay muchos que llaman mesiánicos y comienzan a hacer todo lo que los judíos hacen. Ellos no eran mesiánicos, eran de Cristo y querían vivir como Cristo. Entonces hay una asamblea por primera vez de los ancianos, de los apóstoles, de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, que era el que manejaba toda la situación, orientó todo el trabajo. Y al final dice que fueron con una carta por todas partes diciendo: porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pero donde quiero enfatizar es siempre el Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo. No importa si a ti te parece bien, si al Espíritu Santo no le parece bien, no tienes ninguna autoridad. Ay, hermanos, y luego cuando Pablo se despide de Éfeso, hay algo muy interesante que lo omito ahí. Si usted en el capítulo 19, cuando Pablo llegó a Éfeso, halló a algunos discípulos. Eran como 12 en total. Y le hizo una pregunta. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Eran bautizados. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces los instruyó, los bautizó en el nombre de Jesús, puso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo era el padre de la iglesia en Antioquía, en Éfeso. Y llega el momento en que ya él tiene que seguir su marcha, porque estuvo por 3 años y medio desde ahí, y desde ese lugar llenó a toda Asia del Evangelio. Cuando llegó a Éfeso por última vez, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Los hermanos quisieron convencerlo de que no fuera porque es un poco irresponsable que tú vayas si hay peligro para ti, si te amenazan. Pero eso no importa lo que digan los demás, el Espíritu Santo me dice que vaya. Pero de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carga con gozo, mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el Evangelio de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que ¿quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, sobreveedores. Hermanos ancianos de la iglesia, Dios les ha puesto como sobreveedores. Fue el Espíritu Santo el que les colocó en esa función. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me era necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él estaba dispuesto a trabajar, si era necesario, con sus manos, para sostenerse él y los que estaban con él. Era una iglesia que no tenía ninguna forma de sostenerlo. Nada detenía a Pablo. Y pueden seguir leyendo el resto del capítulo. Y ya voy terminando. Al terminar, en esta mañana, como conclusión, resumo lo que hemos hablado en estos 2 domingos. Jesús nació, vivió, actuó y murió por la obra del Espíritu Santo. La iglesia nació, vive y actúa por la obra del Espíritu Santo. Y yo y tú somos hijos de Dios. Nacimos, vivimos y actuamos y moriremos por la obra del Espíritu Santo. Hay un pasaje muy hermoso que no tengo tiempo de leer. Es 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 58. Cuando Pablo al final dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? No hay nada que nos detenga para seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Diga conmigo: no hay nada que nos detenga para ganar uno más para Cristo. No hay nada que nos detenga. La verdad, para eso nacimos, por eso somos redimidos. Al terminar la jornada, podremos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada para los que le aman, y no solamente para mí, sino para todos los que el Señor llama. Al partir de este mundo, el Espíritu Santo nos recibirá en sus brazos y nos llevará para ver a Jesús, el rostro más bello y hermoso. Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso necesitamos la iglesia llena, viviendo llena del Espíritu Santo y andando en el poder del Espíritu Santo. Y predicaremos el Evangelio a cada criatura. Y todos sabrán que hay vida en Cristo. Estemos de pie y oremos. Señor, te quiero dar gracias por esa ilustración que nos das
en el libro de los Hechos, de todo lo que el Espíritu Santo hizo. Y todo lo que sigue haciendo es consecuencia de lo que tú mencionaste en tu palabra, en estos pocos pasajes que he compartido, Señor. Señor, gracias Espíritu Santo, porque tú le diste vida a la iglesia. Gracias Espíritu Santo, porque le diste la vida, la encarnación a Jesucristo aquí en la tierra. Gracias Espíritu Santo, porque por ti hemos sido redimidos. Nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Yo no quería venir al Padre, pero tú me convenciste. Y aquí estoy, Señor, ya por años sirviéndote. No por obras para que nadie se gloríe, solo por el poder del Espíritu Santo. Señor, bendigo esta congregación. Que tu gracia y que tu amor se derrame sobre todos. A ti sea la gloria, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Su nombre señales veré y con gozo celebraré que vamos a